música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal en movimiento, en movimiento. MW Radio, la señal en movimiento. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto volver a saludarlos en este día, lunes 19 de noviembre, en donde estamos iniciando una semana más, una semana en donde muchos mexiquenses están de asueto en este largo puente con motivo de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, que será el día de mañana. Así es que si usted está en casita, descansando en esta tarde calurosa, por cierto, aquí en la región oriente del Estado de México, invitarlo para que nos haga favor de acompañar a una emisión más del programa Destacando lo Nuestro. Hoy, como cada lunes, en la mesa de análisis político de MW Radio TV, recibo a mi compañero y amigo José Manuel Miranda, editor del portal Fuego y Nieve, quien, bueno, pues me hace el favor de acompañar y de compartir sus valiosos comentarios con la audiencia de Destacando lo Nuestro. Bienvenido, José Manuel. Anita, muy buenas tardes, audiencia, es un placer estar aquí, gracias por su atención. Y ya le decía, pues este fin de semana, un poco diferente, ¿verdad? Seguramente por la tarde, José Manuel, tarde-noche, las autopistas estarán bastante... Ya empiezan desde ahorita. Bastante complicadas. Justamente por la carretera federal 115 y el regreso hacia la Ciudad de México ya está muy atorado, así que si usted, bueno, de alguna manera planifica venirse tarde, hágalo más tarde, porque sí, ahorita en verdad está congestionada. Haz de cuenta que está desde el primer al segundo libramiento de la cola de autos. No, entonces pues, va fluyendo, pero de alguna manera pues sí está cargado, porque todas las tardes es cuando la gente regresa a sus hogares, pues ya para preparar las jornadas, la jornada siguiente, que es mañana cuando se empieza a trabajar, ¿no? Oye, y además este fin de semana es cuando se abren los campos, los bosques que venden árboles de Navidad, José Manuel, aquí en la región de los Volcanes. ¿Sí? Es el famoso fin de semana que el 20 de noviembre pues inicia con la venta de estos árboles de Navidad, en donde es una joya de la corona, por supuesto, esta región de los volcanes en todo el territorio mexicano, pero de forma especial en el Estado de México, porque hay diferentes bosques en donde usted puede venir, si está en la Ciudad de México, en la región del Valle de México, por supuesto en Morelos, en cualquier parte colindante a esta zona oriente del Estado de México, invitarlo a que consuma, por supuesto, este artículo que utilizamos muchos mexicanos para celebrar las fiestas decembrinas, pero que sean árboles que están autorizados, José Manuel. De hecho, aquí la región de los volcanes, usted que si vive en esta zona, debe de conocer bastante bien que los productores, hay productores privados, productores son, me refiero a agricultores empresariales, y hay otros que son campesinos, pero que definitivamente la gran calidad de los árboles de Navidad de esta zona suroriente del Estado de México, específicamente en Tlalmanalco y Amecameca, bueno, pues rivaliza de manera perfecta con las importaciones que se hacen específicamente de Canadá. De Canadá nos traen un árbol de Navidad que no es pino, tiene más bien, creo que es un abies, que le llaman el Douglas. La verdad a mí no me gusta, está muy feito. Y hace 2 y 3 años tuvieron problemas de sanidad, de fitosanidad. Esto a raíz de que traían una plaga, y bueno, pues también esto pues se evita bastante bien, porque aquí en esta región los productores de árboles de Navidad, la verdad es que sí son muy cuidadosos en ese aspecto, y sobre todo que usted puede ir a cortar su arbolito, ¿no? Esa tradición que no es mexicana, pero que bueno, ya lo han traído como una práctica familiar muy arraigada. Muy arraigada, pero sobre todo que es de buena convivencia, ¿no? Toda la familia acude, se va de campo o a los lugares
para recreación, y puede ir a cortar su arbolito, y así se ve en estos días, como la gente viene, todos los días, entre semana y fin de semana sobre todo, que viene y encima del auto lleva su arbolito. Pero yo creo que es una gran oportunidad que si usted tiene esta tradición de año con año poner un árbol natural, que venga a esta región de los volcanes, porque la verdad vale mucho la pena. Aquí sí son pinos, no solamente pinos, sino los pinos, le dicen por allí más pachoncitos, más frondosos, y la verdad lucen muy bonitos al momento de adornar, por motivo de la Navidad, nuestros hogares. Sí, así es que, por supuesto, invitarlo para que si usted tiene esa tradición con su familia, pues que se dé una vuelta aquí a la región de los volcanes para que pueda visitar estos bosques en donde, tomando el libramiento México-Cuautla, José Manuel, es en donde ya pueden ustedes ver, además esta temporada se habilita la venta de artículos navideños, de productos, justamente productos de los árboles, como las bellotas, todo eso que las ramas, que es muy adornos. Son muy, perdón que te interrumpa, pero aquí hay una tradición que los mismos campesinos hacen, o la gente que se dedica a labores del campo, o que vive de los productos del campo y no necesariamente las cultiva. Las ramas de los mismos árboles, lo que son las piñas, donde nos viene toda la semilla, específicamente de la yacahuite, que son las piñotas grandes, muy bonitas. Muy bonitas, que se encuentran en los bosques de Tlalmanalco y de Amecameca. Pero también las ramas, con esas hacen las coronas de las coronas de Adviento, hacen también figuras de animalitos, venados y una serie de cuestiones. Entonces, vamos, aquí cabe resaltar que esta artesanía que se hace, porque es una artesanía muy bonita, pues no viene de otra parte, aquí mismo se elabora, y es uno de los distintivos en esta época de la zona de los volcanes, porque aquí, como dicen algunos amigos en Tlalmanalco, aquí lo que se vende es frío. Lo que se vende es frío. Sí, lo que se vende es frío. Sí, todo claro. lo que sea relacionado con, digamos, un clima frío, realmente lo pueden encontrar aquí. Estamos hablando de bosque, estamos hablando de paisajes verdaderamente muy bonitos, estamos hablando de los productos del bosque que ya le mencionamos, y esto realmente vale la pena. Si no los consume, venga, de verdad, es una experiencia muy bonita. Y le van a dar ganas de hacerlo. No, esto no es porque consuma, sino porque conozca. Y que bueno, pues si usted tiene ciertas tradiciones, aproveche lo que los mexicanos, los mexiquenses, hacen precisamente en esta época para adornar casas. Así es, y pues hoy justamente es que es la apertura de estos bosques. Así es que véngase aquí a la región oriente del Estado de México, porque hay mucho en donde usted puede entretenerse en un fin de semana familiar. Y pues otra cosa que nos tiene muy entretenidos, José Manuel, ya abordando nuestros temas en la mesa de análisis en este día, es la propuesta que todos los mexicanos estábamos esperando con respecto al tema de seguridad pública que va a llevar a efecto el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Se dijo en primera instancia que se iba a presentar en una fecha, ¿no? El plan de seguridad. Creo que pasaron unos días más, ¿no? Para que lo se decía en noviembre, entregar, no exactamente en una fecha, pero sí se tarda. Y bueno, pues ya se presentó este plan de seguridad, en donde pues ha levantado mucho escozor en muchos sectores sociales, sobre todo pues en los organismos internacionales que tienen que ver con la seguridad pública. Derechos humanos también. Con derechos humanos, y pues presenta este plan nacional de paz y seguridad de Andrés Manuel López Obrador para combatir la violencia y pacificar el país. ¿Cómo reciben los mexicanos, José Manuel, este plan nacional de paz y seguridad, que es justamente lo que todos estamos pidiendo a gritos en el país, ¿no? La seguridad. Depende a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas a toda la bola que le aplaudió el día que presentaba este plan nacional, pues todos te van a decir que es maravilloso. Porque de verdad causa mucho escozor el hecho de que el presidente electo, pues sabemos que hay gente que a pie juntillas cree en él total y absolutamente, así diga lo que diga. Y le aplaudían cada 5 frases, ¿no? Y era una cuestión, bueno, sí, está bien.
pero aplaudir todo de manera acrítica, cual viles focas, eso francamente es deleznable y bueno, eso solamente pensamos que pasaba, ¿no? de este plan. Está hablando de que el ejército va a permanecer en las calles y eso no a la gente no le parece mucho. Entonces, tiene sus grandes aristas todo este problema, pero depende qué le preguntes y cómo le preguntes a las personas y a qué sectores, ¿no? Si tú te vas, discúlpenme, pero ya con este sector de redes sociales, los AMLovers, que no critican a nadie, absolutamente todo lo aprueban, pues evidentemente te van a decir que es una maravilla. Pero justamente estamos aquí para decirle en esta ocasión cuáles son las cuestiones por las cuales muchísimas voces se han levantado para decir, no, es que esto es un error, es que esta es una estrategia fallida, esto no se trata de militarizar, no se trata de pacificar, sino por el contrario de militarizar, lo cual estas reacciones han generado agenda. Es decir, antes lo que decía Andrés Manuel simplemente era lo que se comentaba, hoy lo que se comenta es las reacciones que se tienen ante esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Originalmente quiero recordarle que en campaña él decía, tal cual, la propuesta en campaña era retirar a las Fuerzas Armadas de las labores policíacas en las calles y regresarlos a sus cuarteles. Eso era lo que prometía Andrés Manuel López Obrador en campaña. Hoy día la preocupación en general no es nada más que no los va a retirar, ¿no? Porque tampoco se trata de llegar el día 1 de diciembre y decir todos se regresan a sus cuarteles, porque dada la poca capacidad y la verdadera corrupción que está permeando las policías de todo tipo, es impensable retirar a las Fuerzas Armadas de tajo de la calle. Pero el ofrecimiento hasta hace unos meses era que iban a permanecer todavía por un tiempo razonable y se iba a disminuir su presencia con el tiempo, para después dar paso a policías capacitados, a cuerpos policíacos que se dedicaran específicamente a lo que era la seguridad pública en la calle. Con lo que se anunció el día jueves 15 de noviembre, pasado jueves, con este Plan Nacional de Seguridad y Paz, bueno, pues resulta que crea un cuerpo en donde, según las palabras, y quiero citar esta mujer porque es una de las principales plumas, pues vamos a decirlo así, de izquierda, San Juana Martínez, que nos dice: sorprende que con el nefasto saldo de la militarización en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador traicione su palabra y pretenda sostener una estrategia fallida e informe para los ciudadanos, infame para los ciudadanos. Vamos, San Juana Martínez es una periodista que muchos catalogan de izquierda, muy pro AMLO, ¿no? Muy buena en cuestiones de sus de sus reportajes, ¿no? De todas sus notas que hace, yo la admiro bastante en ese sentido. Hay cosas que no me gustan, por supuesto, pero eso es aparte. Pero su trabajo es impecable. Y ella, no precisamente por estar de acuerdo en que esa transformación en México se dé, no le aplaude todo. Eso es un espíritu crítico y que finalmente yo creo que debemos de secundar, no por lo que ella dice, sino porque hay muchísimas cosas que hay que decir al respecto. No es posible que este plan, lo que contempla no es la pacificación del país, sino la militarización del mismo. Y eso que se dictó agenda, Olga Sánchez Cordero, que es una de las principales proponentes de este tipo de acciones, pues la que dijo, no se está hablando de militares, se está hablando de policías. Bueno, se está hablando, pero en términos reales, lo que va a cambiar son las formas, pero los militares y los marinos van a permanecer en las calles. Y lo peor de todo, con encomiendas, que ya le comentaremos más adelante, no son las mejores, precisamente para una Guardia Nacional. Pues de esto vamos a seguir platicando después de este corte. Regresamos a Destacando lo Nuestro.
En la región oriente del Estado de México, la Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC trabaja todos los días para combatir la marginación social. A través de distintas acciones como la donación de medicamento y la distribución de productos de la canasta básica, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de comunidades indígenas y familias vulnerables. Para la Fundación, también es vital apoyar a familias de escasos recursos, cubriendo sus necesidades básicas de vestido. Por eso, a través de la entrega de ropa y calzado, pone su granito de arena para que niñas, niños y adultos mayores mejoren su condición. El tema de la diversión y el esparcimiento son aspectos que la Fundación considera esenciales para fortalecer el desarrollo humano, por lo que mediante eventos culturales, las familias chaltenses se reúnen en un ambiente de sano entretenimiento y convivencia social. Acércate, conócenos y pasa la voz. Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC. Juntos logremos un mejor futuro. Pues sí, hoy aquí en Destacando lo Nuestro estamos platicando sobre este Plan Nacional de Paz y Seguridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a quien ya pues debe estar contando las horas para que llegue este 1 de diciembre, en donde pues va a, hoy sí, a tomar las riendas de un país destrozado en muchos aspectos, José Manuel, y que será muy complicado, independientemente de que llegue como un presidente totalmente legítimo por la cantidad de mexicanos que votaron por él, pero lo más difícil va a ser tratar de enderezar y tratar de tomar las riendas de todos los rubros de este país, que debe ser tan complicado el tratar de hacer algo cuando te van a dejar las dependencias pero completamente mal, destruidas todos los aspectos. Y pues si uno de los temas es preocupante y prioritario para todos nosotros, pues sin duda es el tema de seguridad. Así es. Y podíamos observar cómo llevaron a cabo estos foros, los foros para escuchar las demandas de los mexicanos y de la gente experta en los temas. Como por ejemplo el foro que tuvo que ver con seguridad pública para escuchar las voces de gente capacitada. Se llevó a cabo aquí en la región oriente del Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl. Correcto. En donde estuvo presente pues obviamente el licenciado Jorge Amador, director de Seguridad Pública Municipal, quien ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por las estrategias de seguridad que ha pues echado a andar allá en ese municipio, el segundo más poblado del país, y que han dado resultados y que efectivamente ellos lo dicen, hay mucho por hacer, pero pues vamos tomando un rumbo. Este foro, el foro en donde se dieron cita policías municipales, representantes de los cuerpos de seguridad pública de diferentes estados, estuvieron aquí en Nezahualcóyotl, fue sede, y ahí escucharon muchas voces que hoy lo difícil es plasmar sus requerimientos, sus necesidades como cuerpo de policía. Obviamente el tema del mando único, ¿no? Un tema tan polémico que muchos alcaldes lo hacen, otros como Neza, por ejemplo, nunca aceptaron este tema del mando único. Y Ixtapaluca tampoco. También Ixtapaluca. Y bueno, pues hoy con este plan que presenta Andrés Manuel López Obrador, se presenta, tiene 8 puntos, José Manuel. 8 puntos, el plan en general. El plan en general. Para hacer lo que es el plan nacional de seguridad y paz. Pero uno en particular se refiere exactamente a lo que es seguridad pública, es que es el octavo. Son 8 ejes de este plan nacional y que son erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, lo cual me parece muy ambiguo, por ejemplo, ¿no? El otro es garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Ok, bueno.
Pleno respeto y promoción de los derechos humanos. Muy bien. Regeneración ética de la sociedad. Pues a mí me gustaría saber cómo, ¿no? Cuando tienes una sociedad destrozada, una sociedad que está prácticamente con los pelos de punta, cuando tú le dices vas a tener que regenerar tu ética como sociedad, está medio... Y sí, pero primero agarra a los delincuentes. O sea, creo que la cuestión digamos, los títulos de cada uno de los ejes, da para mucho discutir. Reformular el combate a las drogas, lo cual quiere decir que, bueno, esencialmente se haría diferente como se ha hecho hasta ahora, y no a las drogas, sino al narcotráfico. ¿No? Pero dice a las drogas. A las drogas. Bueno, está bien. Entonces, la manera como está redactado esto, parece que lo hizo, no sé, una sola persona. Esto no fue un consejo. Lo hizo una sola persona y la verdad de acuerdo con lo que entiendo. Dicen algunos, parece que lo hicieron unos improvisados. La redacción de los ejes, ¿no? Ya la explicación y el desglose ya es otra situación que iremos analizando posteriormente porque creo que es muy importante. En el sexto eje es emprender la construcción de la paz. Es una muy buena intención, pero hasta allí. La 7, recuperación y dignificación de las cárceles. Esta es una situación muy importante porque también ahí hay que recordar que el reservorio de delincuentes básicamente son las cárceles cuando incluso hay gente que no cometió algún delito y fue condenada injustificadamente o injustamente también, pero que también por el estar hacinado en un lugar semejante y por estar obligado a muchas cuestiones, termina a veces delinquiendo, ¿no? Es decir, fabrican delincuentes cuando no lo son. Y el 8, que es el que nos trae en esta mesa, es justamente seguridad nacional, seguridad pública y paz. Aquí, este eje contempla reorientar a las Fuerzas Armadas, creación de la Guardia Nacional, reducción de penas y amnistías condicionadas, hacer una constitución moral, formar 266 coordinaciones territoriales y la creación de un Consejo para la Paz. Cuando tú hablas en objetivos de formar 266 coordinaciones territoriales, estás ya siendo muy puntual. Cuando hablas de crear una constitución moral, te quedas muy ambiguo. Si te fijas la diferencia de peso en los enunciados unos y otros, como que unos pertenecen a temas generales y de repente te los ponen en particulares y otros muy particulares van donde van y algunos otros se pierden. Entonces, a eso se refieren cuando dicen que parece que fue redactado por improvisados. Y esto está sacado del plan que el propio Andrés Manuel con su equipo puso en su página. Está disponible en la red en documento PDF, o sea, sin problema. Pero aquí la cuestión que nos atañe es que cuando se hicieron los foros de consulta popular sobre seguridad, nunca se tocó el asunto de la Guardia Nacional. O sea, eso no estaba en el tinglado, no estaba en la palestra, no estaba en la marquesina, no se hablaba de eso. Es decir, aquí se nos está imponiendo una idea de muy reciente creación, que ya se había anunciado y todo, pero decían, bueno, ¿y eso cómo, no? ¿De qué se trata? Etcétera, etcétera. La Guardia Nacional no es un tema nuevo, es un tema que se aplica en varios otros países, pero que no tiene las funciones que aquí se dice va a tener. Ese es el problema. Fíjese usted, resulta que para repensar la seguridad nacional, no solamente se van a crear las coordinaciones regionales para tener una pronta respuesta, ¿no? Sino que la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a coordinar el Gabinete de Seguridad, va a planificar las políticas públicas de seguridad y paz y actuar como representación cuando el presidente no esté. Okay. Pero aquí lo que a mí sí me causó mucho resquemor es lo siguiente, que una Guardia Nacional integrada por militares y marinos, aparte de policías federales, vaya a atender los principales delitos que más afectan a la sociedad, y estos son robo, y nada más dicen robo simple, agravado, con violencia, etcétera, o sea, todos, robo hasta de lo que pueda pasar en un centro comercial, por decir algo, que alguien sustraiga cuestiones así. Eso lo va a atender la Guardia Nacional. O sea, elementos del ejército. Sí, van a estar patrullando en la calle y van a estar atendiendo todo lo que suceda.
Robo, extorsión, secuestros, homicidios, tráfico de personas, contrabando, comercio ilegal de armas, hasta ahí vamos bien. Feminicidios también. Pero, por ejemplo, cuando dices, también van a atender la violencia de género. Es decir, cuando una señora o un señor incluso llegue a demandar alguna situación de ayuda por que le están agrediendo, hasta la Guardia Nacional se va a meter ahí. Ajá. Y también, por ejemplo, crímenes de odio. Estamos hablando que esta Guardia Nacional va a ser una súper recontrapolicía. Yo les pregunto, ¿dónde va a quedar entonces la función de policías municipales, estatales? Es decir, está invadiendo los campos de acción. La Guardia Nacional, por ejemplo, la Guardia Nacional que tiene en los Estados Unidos, es un grupo muy especializado para atender contingencias, para atender emergencias o para contender asuntos, por ejemplo, como invasión del territorio o cuando tiene que salir su Guardia Nacional a repeler agresiones de otro país. Pero no para vigilar las calles, para eso están las policías. Oye, José Manuel, ¿tú sabes cuántos elementos del ejército conforman todo a nivel nacional? O sea, ¿cuántos elementos son a nivel nacional? No lo sé, pero Andrés Manuel quiere poner en la calle 150,000. Y nada más tiene 100. Y resulta que va a empezar con 150 coordinaciones porque no tiene elementos para más. Es decir, no solamente va a incrementar, no solamente va a mantener al ejército en la calle y a la marina también, a las fuerzas armadas, digámoslo así, sino que va a incrementar su presencia, ¿no? Pero el problema es las atribuciones que le va a dar mediante reformas constitucionales. Que ahorita vamos a hablar de ese detalle porque la verdad pues es una perla lo que acaban de estar y que está en el Programa Nacional de Ley de Seguridad y Paz. Ahí lo puede consultar. Ahorita en el siguiente bloque vamos a poner esta imagen para que usted lo vea y comentar al respecto. Pero sí, 150,000 personas que quiere poner en la calle para atender este tipo de cuestiones, y 50,000 son los reclutas nuevos que se van a hacer las convocatorias para seleccionar futuramente. Pero 100,000 ya van a ser gente que ya está y que ha estado y que ha cometido muchos delitos de violación a derechos humanos, de que ha gozado de impunidad, de que cuando son juzgados por cortes militares, no por del orden civil, ¿no? Y bueno, que cuando cumplen condenas por alguna situación, como se ha documentado, purgan condenas en lugares que más bien parecen spas ejecutivos, no cárceles. Entonces hay una diferenciación muy grande de cómo se trata en este caso a los activos militares cuando tienen la violación de derechos humanos. Recuerde el caso Tlatlaya. Recuérdese también el mismo Ayotzinapa, ¿no? Recuérdese el caso de la Policía Federal en Tahuato, Michoacán, ¿no? Hay muchos ejemplos en donde hay una impunidad brutal y definitivamente fueron cometidos por gente de las Fuerzas Armadas que van a seguir operando en la calle bajo una figura diferente, pero van a ser exactamente los mismos y no con una disciplina distinta. Ellos son militares y están adiestrados para reaccionar y reprimir y suprimir. Hay 250,000 muertos en esta guerra que inició Felipe Calderón hace ya 12 años y hay 40,000 desaparecidos. Y en este escenario han estado las Fuerzas Armadas en la calle. Y esto es la crítica. La presencia de las Fuerzas Armadas en la calle a lo que van es simple y sencillamente a incrementar la violencia. Y curiosamente no queremos que sea de esa manera, claro, pero los números son contundentes. Entonces, les seguiremos hablando de esta cuestión en el siguiente corte, pero sí hay incluso declaraciones de gente que dicen, bueno, nosotros estamos en toda América y hemos visto que es estrategia fallida. ¿Por qué tienes que continuar o por qué tienes que iniciar tu gobierno con una estrategia que está comprobado? No sirve. Bueno, pues nos vamos a este corte de estación y por supuesto también invitarlo para que nos dé su opinión al respecto, porque pues es importante escuchar la voz de los mexicanos, de los que convivimos a diario con el clima de inseguridad en las calles y los que día a día salen pues a buscar su forma de vida
lejos de casa y que tiene que enfrentarse a la delincuencia en el transporte público, en las calles, en los lugares en donde ellos viven cotidianamente, justamente pues son las voces importantes, ¿no? Así es que pues los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros, lo pueden hacer vía inbox a nombre de José Manuel Miranda. José Manuel Miranda, así estamos en Facebook. Y a nombre de su servidora, Ana María Morales Arochi, sus comentarios, por supuesto, serán lo más enriquecedor en esta mesa. Regresamos a Destacando lo Nuestro. Porque la educación es el principio fundamental para el futuro de nuestros hijos, el Colegio Maestra María Eugenia Guiñaga Lamilla te ofrece el mejor nivel académico educativo de la zona oriente del Estado de México, con profesores titulados y certificados por la SEP, con materias obligatorias en inglés, francés y computación. Ya lo sabes, si tus hijos cursan preprimaria, primaria o secundaria, conoce la mejor opción para ellos. Visítanos en calle de Vargas, número 33, en Tlalmanalco, Estado de México, frente al Mercado Municipal. Estamos incorporados a la SEP. Colegio Maestra María Eugenia Guiñaga Lamilla. Policía Federal te recomienda tips de ciberseguridad para evitar que personas ajenas accedan a tus cuentas de redes sociales y correo electrónico. Utiliza el mecanismo de doble autenticación. De esta manera, además de tu contraseña, recibirás un mensaje de texto con el cual podrás acreditar que fuiste tú el que ingresó a tu red social o cuenta de correo electrónico. Lo puedes activar desde la configuración de seguridad de tus perfiles y cuentas de correo electrónico. Pues continuamos hablando de este tema de la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para combatir la inseguridad en nuestro país. Y justamente, bueno, pues estamos abordando la propuesta que hace para crear una Guardia Nacional integrada por 50,000 elementos de las policías militar, naval y federal, en donde, bueno, pues ya lo decía, se va a dividir el territorio en 266 regiones, donde se van a aplicar planes específicos de seguridad de acuerdo a las condiciones de inseguridad de cada uno de ellos. Y tú decías antes de irnos al corte, ¿por qué iniciar el ejercicio de un gobierno con una práctica que ha sido demostrada que en países que ha sido aplicada ha resultado negativa o que no ha logrado su objetivo de combatir la inseguridad y tal vez por el contrario ha sido perjudicial, ¿no? para el país? Yo te pregunto, José Manuel, en este conflicto que hay de opiniones para dar pues tu punto de vista, ¿no? De lo que te parece que el ejército anda en la calle, ¿de verdad será tan malo? ¿No te parece que, por ejemplo, el crimen organizado en sus diferentes células, hay células de la más grande, como dicen, en todo hay niveles, ¿no? Claro. Entonces, lo que permea muchas veces en nuestro territorio, por ejemplo en la región oriente del Estado de México, pues son células de delincuencia organizada que tienen que ver con el secuestro, que tienen que ver con el narcomenudeo, pero son, si le podemos llamar, células no de muy alto nivel, ¿no? Ya hoy ha permeado a los municipios, a los pueblos, este tema de las rentas, ¿no? Que hace la delincuencia organizada por el piso, por el derecho de piso en muchos negocios. Y pues también se ha escuchado mucho, ¿no? Que hoy hasta el señor de los tacos de la esquina le cobran una renta, que llegan de un carro y nada más se bajan y lo amedrentan y venimos por la renta porque somos de la familia. Y realmente dices, bueno, sí,
pero tal vez ni siquiera sea la célula original de donde desciende la verdadera delincuencia organizada, pero que sí los mexiquenses, al estar indefensos, al no tener una policía municipal con un contacto directo con ella, pues nos sentimos vulnerables y estamos vulnerables ante cualquier evento de inseguridad. Y eso también da pie a que los mismos delincuentes que pueden estar en los pueblitos más arraigados, puedes decir en San Juan Tepecoculco, en los pueblitos pequeños, ahí están, ¿no? De ahí están trabajando y están dándole en la torre a los que diarios se fletan trabajando para subsistir. ¿Tú crees que a esos delincuentes, si los pudiéramos llamar, no quiero cometer una tontería, pero si los pudiéramos llamar, pues no delincuentes protegidos por las grandes células de la delincuencia organizada, ¿tú crees que no les va a intimidar el saber que el ejército está en las calles? ¿Tú crees que al que se roba el celular de la señora que va al mercado, tú crees que al que pasa en la motocicleta, un chamaco de 18 años que va en la motocicleta y le arrebata el celular a la señora que va por su hijo a la escuela, tú crees que al delincuente que se sube a la combi y que le roba los celulares a los alumnos que vienen de la escuela, tú crees que a ellos no les va a intimidar la presencia del ejército en las calles? A ver, sí les intimida, pero hay que recordar, el ejército ya está en la calle hoy. Pero no como se pretende hacer. No como se pretende hacer. El problema es de concepto, no nada más de forma. Es decir, el ejército actualmente juega bueno, las Fuerzas Armadas, porque la Marina juega un papel incluso más preponderante que el ejército en cuanto a logros, quiero decir. Las Fuerzas Armadas juegan un papel preponderante hoy día en la seguridad de las calles, sobre todo en los municipios más conflictivos de México. Llámese Chalco. ¿Esto cómo se da? A través de lo que se llama la base de operaciones mixta, en donde está el ejército, la marina, la policía federal, la policía estatal y la policía municipal. A veces se involucra con ellos, a veces porque no siempre. Y ahí también hay una estrategia de inteligencia militar que provee de información justamente para atacar. ¿Cuál es el asunto? Que el famoso BOM o la base de operaciones mixta, cuando hace recorridos en caravana. ¿No? Claro que los intimida porque traen armas de alto poder, por supuesto que sí, ¿no? Y eso de alguna manera es disuade para nosotros, los ciudadanos de piso, ¿no? Así es. Y ese no es el problema. No es condenable que ellos estén en la calle ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos una crispación social tal, por lo que acabas tú de decir, que llegan algunos efectivos o algunos integrantes de cárteles, organizaciones criminales a un lugar y resulta que ellos nada más son, por ejemplo, 8. Hablo de un municipio muy específico, 8 integrantes, y resulta que ellos empiezan a dominar a las células delictivas locales. Y les dan casi la franquicia para que hablen en su nombre, y ellos se dedican al narcotráfico, pero las células pequeñitas se dedican a la extorsión, al secuestro, ¿no? Al robo a negocio, a cositas por el estilo. Entonces, pero se amparan en el nombre de los que vienen a hacer el narcotráfico pleno, por ejemplo, porque ellos es un negocio el narcotráfico. Entonces, eso se está pasando, por supuesto. Pero el asunto de la base de operaciones mixta, cuando viene en recorrido, pues tienen sus halcones en la calle, la delincuencia organizada, dicen, ya pasó. Entonces, de aquí a que vuelva a pasar, esta caravana de policías marinos, de ejército y compañía, pues está difícil, ¿no? Entonces pasan y atrásito vienen cometiéndose una serie de robos, de tropelías en contra de la población, que la presencia como tal, como está diseñada del famoso BOM, simplemente no sirve. Ese es el problema, ¿no? Está mejor organizada la delincuencia que la misma respuesta actual a esta delincuencia. Ese es el problema. Y el problema que yo sí le veo, como coincido con algunos, es de que se está proyectando constitucionalmente tener al ejército de manera permanente en las calles, pero no se está comprometiendo una profesionalización de policías. Te voy a decir lo que dice José Manuel Vivanco. Él es el director para América de Human Rights Watch, del Observador de Derechos Humanos. Él nos dice, y quiero leérselo porque no tiene desperdicio absoluto. Dice, el uso de la milicia en seguridad pública
ha tenido resultados predecibles y desastrosos desastrosos. Las Fuerzas Armadas mexicanas tienen un historial de violación de derechos humanos y han fallado en reducir la violencia en México. No te lo dice cualquiera, te lo dice el director en América de Human Rights Watch al hablar de la estrategia de AMLO. Y sigue: urgimos a López Obrador a reconsiderar su mal aconsejada y potencialmente desastrosa política. Estas palabras son muy fuertes. Sí, claro. Él debería comprometerse más bien a mejorar las fuerzas civiles policiales del país, que, aunque es difícil, es esencial para alcanzar, perdón, porque no traigo lentes, un fin sostenible de la violencia y el abuso que han florecido con sus predecesores, llámese Calderón y Peña Nieto. Es decir, aquí le está diciendo, eso ya se ha probado en países de América y no ha funcionado, por el contrario, se ha reproducido la violencia y no ha tenido buenos resultados. Mejor profesionaliza a las policías, púrgala y Incentívalos también. Incentívalos. Por ejemplo, él en su alocución del día jueves decía, queremos algo como la Guardia Civil Española, queremos algo como la Gendarmería Francesa. Ajá. Digo, para empezar, pues que los policías se parezcan más o menos físicamente. Digo, en el sentido de bueno, es que tú ves a los guardias civiles españoles y dices, ah, caramba, o a los gendarmes franceses y es otra cosa. A veces, por ejemplo, a los carabinieri en Italia es otra cosa, es muy diferente. A los que integran la Guardia Nacional en los Estados Unidos y es total y absolutamente diferente. Y no es nada más por la complexión, sino por la disciplina ultranza que tienen estas corporaciones, cosa que no han demostrado aquí en México las Fuerzas Armadas. Están disciplinadas, pero con sus mandos. Claro. No para la protección a ultranza de los mexicanos. Y no lo estamos demeritando. Simple y sencillamente es que ellos tienen una línea específica. Pero la bronca aquí que yo veo, y de acuerdo a tu comentario, es que el ejército no tiene que estar permanentemente en la calle. Debe de tener gradualmente su desaparición y su regreso a sus cuarteles, para dar paso a una policía civil eficaz que atienda el problema de la inseguridad. Y es lo que no está contemplando el proyecto, el programa de seguridad a nivel nacional. Él está contemplando más bien una militarización de las calles permanente. Y para esto tenemos una gráfica que, bueno, no es una imagen que habla sobre, la producción la tiene allí, sobre cuando habla de la Guardia Nacional. Hablan de reformar, fíjate lo que te voy a decir, hablan de reformar la fracción 15 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde este artículo habla sobre las atribuciones del Senado. Y allí empieza el párrafo y dice, tendrá que pasar por reformar la fracción 15 del artículo 76. Pues, sorpresa, la fracción 15 no existe. No existe. Y está en ese plan. Y lo puede consultar usted allí. No existe. Son 14 fracciones, no 15. Dice, ay, una. No. Es que quien está redactando se debe de basar en el ordenamiento legal que hay. Claro. De verdad que me hicieron trabajar bastante buscando esa 15ª fracción y no existe. Entonces, desde el momento que tú te estás basando, quizá en una constitución vieja, ¿por qué? Porque una de esas fracciones está derogada y a lo mejor se están basando en un ejemplar de la constitución ya antiguo. Pero vamos, estamos hablando de que vivimos en tiempos de información en tiempo real. ¿Cómo es posible que cometa semejantes pifias? Sí, claro. Y búsquele, no existe la fracción 15ª del artículo 76, porque yo dije, ¿qué es lo que van a reformar? Yo creo que se confundieron y a lo mejor no saben los números romanos, ¿no? Pero en una de esas se lo confundieron con la fracción 4ª, que habla sobre las atribuciones del presidente para liberar las acciones de la Guardia Nacional. Sí, porque en todo este contexto, lo que se tiene que sacar adelante para poder transformar la seguridad pública en los planteamientos que están haciendo,
pues viene de fondo una reforma legal, por supuesto, Totalmente. para Tienen darles que reformar las atribuciones específicas al ejército mexicano. Y obviamente de la mano de esta propuesta viene el tema de la corrupción, ¿no? En donde el gobierno ¿Qué es lo primero que electo quieren combatir? establece Su que, primer bueno, pues es el eje central de su gobierno será combatir a la corrupción, porque ha sido muy ventilado que cualquier tema que le preguntan al presidente electo, cómo es que lo va a abordar o cómo es que va a ampliar los programas sociales o cómo es que vienen proyectos de alta envergadura como el Tren Maya, por ejemplo, y cómo puede llevar a cabo diversos planteamientos, él siempre dice combatiendo la corrupción. Con eso se la saca. Es su columna vertebral y una de las modificaciones legales tendrá que ser primero el contemplar a este delito, el delito de corrupción, como un delito grave, y que quienes lo cometan no tengan derecho a enfrentar el proceso en libertad. También eliminando el fuero, ¿no? O protección a quienes ocupen altos cargos en el gobierno, así como un incremento sustancial en el sueldo de fiscales y policías. Otro tema que probablemente, si de alguna forma puede pensar el gobierno entrante, que es más factible poder moldear al ejército mexicano en las calles que poder transformar a la figura que tenemos como seguridad pública en policías estatales, policías municipales, policías estatales, muchos de ellos permeados por la corrupción, permeados por estos lazos que son imposibles de deshacer, pareciera, y pues un tema muy complicado que finalmente a todos los mexicanos nos interesa mucho, en el aspecto de pues preservar el patrimonio, ¿no? Preservar el patrimonio, la vida, la integridad y esperar cómo va a ir avanzando. ¿Nos vamos a este corte, José Manuel? Sí, nada más decir, para apuntar lo que acabas de decir, cuando tú te vas por lo más fácil, porque es más sencillo, estás haciendo un paliativo. Y aquí de lo que se trata es de hacer una reforma estructural, claro, no de otorgar una solución fácil. Entonces, si es bien, es cierto que es muy difícil volver a recomponer a las policías, pero es una situación que está en las atribuciones del Estado y claro, lo tiene que hacer. Y que además sí es pero no posible. lo está contemplando, ese es el problema. Y que además sí es posible porque, por ejemplo, ahí tienes la policía de Nezahualcóyotl, que ha sido incentivada, que ha sido capacitada, que les han exigido que tengan determinado grado de estudios, que el mismo gobierno municipal está ahí apoyándoles para que concluyan mínimo la preparatoria, para que inicien sus carreras universitarias, mejorando los sueldos, la profesionalización. Sí es un tema que si tú lo aterrizas de la manera correcta, sí es posible enderezar las policías. Eso es más factible en los lugares en donde no aceptaron el mando único. Porque donde está el mando único justamente es donde más caos hay, si no pregúntele a la policía de Chalco, en donde ahí se aceptaron y prácticamente le dieron un aval a señores que estaban a punto de retirarse de la policía estatal y que los pusieron de titulares de la municipal, y ahí están los resultados, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Pues simplemente negociación con los grupos criminales. Pues nos vamos a este corte y regresamos a hablar de este tema y otro más aquí en Destacando lo Nuestro. Ser un profesionista exitoso es posible, estudiando la preparatoria abierta en el Colegio Holandés, que te ofrece el mejor plan de estudios con horarios flexibles, colegiaturas accesibles, material de estudio certificado de la SEP con validez nacional y además te da la posibilidad de que seas tú quien decida el tiempo para concluir tus estudios. Esta es una excelente opción educativa, porque además de estudiar la preparatoria abierta, el Colegio Holandés tiene para ti las especialidades en mecánica automotriz, mecánica de motos, gastronomía y cursos de diseño floral, los cuales puedes estudiar bajo el esquema de clases 80% prácticas y solo 20% en teoría, en un excelente ambiente escolar.
Nuestro plan de estudios te ofrece una formación integral que te permitirá incorporarte a un campo laboral asegurado, garantizando tu futuro como un profesionista exitoso. Acércate y conoce nuestras amplias instalaciones ubicadas en Avenida Cuauhtémoc número 56 en el centro de Ixtapaluca. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés, Campus Ixtapaluca, formando profesionistas exitosos. Pues ya regresamos a Destacando lo Nuestro y para poder abordar el segundo tema de esta mesa, que seguramente dará para muchas otras más mesas, ¿no? Este tema de seguridad pública, porque es algo inmenso para poderlo abordar en tan poco tiempo. Pero tus comentarios finales, José Manuel, con respecto a esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Me voy sobre los agoreros. Hoy en la mañana estaba leyendo de Pigmenio Ibarra, un gran periodista que ha estado años en la guerra en Centroamérica, ha estado en los Balcanes y en el Golfo, él ha visto la muerte de cerca y ha sufrido en carne propia pues lo que es el miedo intenso de estar en un conflicto armado. Por eso me extraña lo que dice, porque él apoya a ultranza y a pie juntillas lo que es la propuesta de Andrés Manuel. El Pigmenio Ibarra, a lo mejor usted lo conoce solamente como un productor de novela, ¿no? Claro. Pero no, él es un gran periodista. Sin embargo, su actitud como periodista militante, que para mí es un error, fue un garrafal ser un periodista militante, pues simplemente lo ha llevado a tratar de justificar de una manera brutal lo que dice. Y pone como ejemplo a Guatemala, o sea, que ha sido un proceso en donde, bueno, pues se ha puesto orden en la calle, bla, bla, bla. Yo repetiré entonces por qué los migrantes guatemaltecos, aparte de los hondureños, tienen esa cuestión de decir es que no estamos huyendo de la violencia de nuestro país. O sea, fíjate qué ejemplo pones. Sí, a ver si llegamos hacia donde está Costa Rica. Digo, pues creo que será como una especie de brincote, ¿no? O sea, hay muchas veces que en el afán de querer hacer lo correcto, porque yo no lo fustigo por otra situación, sí no estoy de acuerdo en que trates de echando mano de ejemplos que pues no deberían de ser los adecuados, pues simple y sencillamente pues creo que se topa con pared, y por eso digo los agoreros, gente que en definitiva no tiene la visión de México, quiere alcanzar escenarios de otros países, cuando realmente pues si estamos hablando de que Human Rights Watch América te está diciendo que la militarización de las calles es un error, por si no sabía, Guatemala está en América, ¿no? Está al sur de nuestra frontera. Entonces ya se ha aprobado esta estrategia, se califica de fallida, y es muy lamentable que no haya voces verdaderamente importantes que sean discordantes y que se les haga caso. Para mí José Manuel Vivanco de Human Rights Watch pesa bastante, y lo que le dice se lo dice en plena cara, como nadie se atreve a decírselo. Digo, nadie que no esté no esté en contra, ¿no? Porque los que están en contra le dicen de todo. Pero de gente que vamos, apoya su proyecto de Andrés Manuel, o que la gente que apoya el proyecto de Andrés Manuel, no se atreve a decirle las cosas que le dice el director para América de Human Rights Watch. Entonces se le está diciendo que es una estrategia fallida y que ojalá recomponga y se comprometa a potencializar lo que son las policías civiles, que sean capaces, que verdaderamente se dediquen a proteger a la ciudadanía. Porque cuando yo estoy viendo las atribuciones que le van a dar a la Guardia Nacional de meterse en todos y cada uno de los conflictos humanos en la calle, no quiero saber el grado de fuerza que van a emplear para cualquier cosa, ¿no? Y no digo que no lo hagan, o sea, necesitamos seguridad, claro, pero el concepto es el problema de mantenerlos en la calle de manera permanente, cuando el compromiso del mismo Andrés Manuel era retirar a las Fuerzas Armadas de manera paulatina, a manera de dar paso a policías
civiles eficaz. Pues ahí está el comentario con respecto a este tema de seguridad pública que seguramente seguiremos abordando en otros programas. Y otro tema para finalizar ya esta emisión de Destacando lo Nuestro, José Manuel, es el que tiene que ver con esta caravana migrante que, bueno, pues hemos seguido su trayectoria y que hemos hecho nuestros propios comentarios aquí desde el inicio, desde que salieron de su país buscando llegar a Estados Unidos. Y como pues lo habíamos comentado desde ese momento, pues el posicionamiento del presidente de Estados Unidos fue contundente con respecto a que no los va a dejar pasar. Y hoy que ya alguna caravana está más cerca, ¿no? Y que está en Tijuana, mucho se ha dicho de el paso de estos migrantes por el territorio mexicano. Hemos criticado la forma en la que el gobierno federal ha abierto las puertas y que está dejando un problema tan mayúsculo al gobierno que va a entrar el 1 de diciembre. Hemos visto algunas imágenes que pues nos han hecho enojar enormemente. Videos sobre todo. Los videos del destrozo que están haciendo estos migrantes por nuestro territorio, la cantidad de basura que están dejando a su paso, el tema de la comida, ¿no? Por ahí se viralizó un video en donde se quejaron de la comida, en donde ahora ya está los memes, ¿no? Que se solicitan donativos para los migrantes, pero están pidiendo ahí camarones en su tinta y todo una lista para Pulpos que los señores en su tinta, los camarones no tienen tinta. Ah, bueno, eso para que puedan estar cómodos. Y la verdad es que son muchos temas, ¿no? Con respecto a los migrantes, y hoy que están en Tijuana pues las cosas se han puesto más críticas. Mira, José Manuel, ya habíamos tocado este asunto de los migrantes, su fenómeno, etcétera, etcétera, y aquí habíamos tenido cierta discrepancia conceptual más que otra cosa. Lo cual creo que es muy sano, porque se tiene que seguir dirimiendo sobre este asunto, debido a que esto no es un tema acabado. De hecho, pues ya hay varias caravanas que están en Centroamérica organizándose además, debido al éxito que tuvo la primera. Hoy en día, en la ciudad de Tijuana, una ciudad en donde 1 de cada 2 habitantes es migrante, es decir, la mitad de los pobladores son migrantes, se está desatando una xenofobia o un odio hacia los migrantes que vienen específicamente en estas caravanas. Hoy que ya están estas caravanas preparándose debido al éxito que sí pudieron atravesar por todo México para llegar a la frontera de los Estados Unidos de manera sana y salva, que es una de las grandes apuraciones de los centroamericanos. Bueno, pues el tema se tiene que estar repensando y el gobierno entrante debe de establecer una estrategia perfectamente bien delineada, porque aquí podemos nosotros decir, el trato hacia los migrantes y la consideración de los mexicanos hacia los migrantes era una antes de los videos que dices y otra es después de los videos. ¿Por qué los mexicanos, y a veces yo me incluyo momentáneamente, estamos indignados por ciertas actitudes de algunas personas, no de todos evidentemente, pero por uno pagan todos, ese es el problema? De cuando dicen, mire lo que nos dan, y te dan un platito de unicel, te lo enseñan con frijol refrito, nosotros le llamamos refritos y unas tortillitas. Dice, mire, es como si le estuvieran dando de comer a los puercos, a los chanchos, dicen ellos, ¿no? Pero aquí le decimos puercos, marranos, cochinos y apestosos. Ay, no, apestosos no. Pero la cuestión es que al final del día, esa indignación que tienen los migrantes, y bueno, nos lo tenemos que comer porque si no nos vamos a morir de hambre. Cuando hay fotografías y videos que, por ejemplo, en Guadalajara, que no los... las calles están repletas de basura. Y son videos tomados por vecinos de la localidad, en donde hay comida entera en la basura que se les dio, que la ropa que se les da, la tiran al suelo. Agua, o sea, no les gusta el agua, ni no decimos a todos, por supuesto. Pero a los que se les captó en video, no les gusta el agua, no les gusta lo que les dan. Ya están hartos de sándwiches de mortadela. Híjole, pues habría que preguntarles qué quieren. Pero no ese es el problema. El problema es la xenofobia que se ha desatado en una ciudad migrante, que es considerada la única ciudad santuario de México, de la migración.
Tijuana. Aquí, en esta ciudad en donde todo el mundo llega para pasar a los Estados Unidos, se están provocando conflictos sociales derivado justamente de toda esta transformación mediática que ha tenido este movimiento. Aquí es imposible decir que hay un grupo que está manipulando las imágenes o los videos o las declaraciones a manera de que se genere una animadversión con los migrantes. No. ¿Por qué? Porque viene de muchas partes y ha pasado en todo el país. No hay alguien capaz en este país que pueda tener una célula en Tabasco, otra célula en Oaxaca, otra célula en Tijuana, en Sonora. Eso no existe. Y aparte no hay intención de eso, ¿no? Podemos decir que Trump sí incentivó la migración a manera de utilizarlos antes de la elección del 6 de noviembre, como decían, ahí vienen los enemigos, tenemos que armar y empezar a meterle miedo a los estadounidenses. Pues claro que sí. Pero de ahí a lo que se digan que estas campañas están a modo para decir que la ultraderecha está manejando, no, es la gente que está reaccionando. Primero, que está mal informada. Segunda, que está harta, porque nosotros no vivimos en un lugar en donde 10,000 personas se estacionan para hacer un proceso de integración a la economía de Estados Unidos y que están atrás de otras miles que ya tienen su proceso y que va a tardar meses. Es decir, van a tardar muchos meses si quieren entrar de manera legal. Por ejemplo, Tijuana tiene la garita de San Isidro, ¿no? Y está reforzada por alambres de púas de una manera impresionante. Yo me recuerdo del muro de Berlín, no sé si tú tienes imágenes en la mente de eso, pero para que la gente sepa, no era nada más una pared, era una pared altísima, repleta de lo que eran alambres de púas, vidrios de todo, asuntos de acero. Y después estaba todo un campo, toda una franja de campo en la cual estaba vigilada desde torres por los militares. Y aparte de que había fosos, había alambradas, había de todo, para poder pasar a lo que era la Alemania occidental, ¿no? O la Alemania del Este, que le llaman. En ese entonces, y estamos hablando de la ciudad de Berlín. Entonces, la inmensa mayoría de todos los que querían huir de Alemania Oriental hacia el lado este, pues simple y sencillamente resultaban muertos, ¿no? Resultaban muertos. Entonces, se me figura, después de ver las imágenes de cómo el gobierno de Donald Trump ha reforzado esta parte de San Isidro, la garita de San Isidro, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque atrás están esperando no nada más efectivos militares, también los están esperando gente muy agresiva de los vecinos norteamericanos que están armados y que están tratando de apoyar la idea de su presidente xenofóbico para matar a los migrantes que puedan cruzar el río Bravo. Entonces, esta es una condición verdaderamente terrible, es muy, muy, muy preocupante este tipo de cosas, pero que en definitiva es un mare magnum de información, es tan grande lo que hay, pero sobre todo la mala información, que lo que están propiciando, ahí nuestra producción tiene unas imágenes de cómo la gente reacciona de una manera brutal contra los migrantes, y que bueno, pues también los migrantes se ponen harto por todo algunos, ¿no? Entonces está provocando un conflicto social verdaderamente espeluznante, de que vengan todavía los que vienen atrás, las otras caravanas, si los dejan llegar así, digo, no sé qué va a pasar, porque allí de verdad falta poco para que haya una confrontación. De hecho, tuvo que intervenir la policía en Tijuana para poder contener con actos de violencia. Pero aquí porque hay manifestaciones de algunos ciudadanos que protestan porque estos migrantes estén allí, ¿no? Justamente en la ciudad santuario de México, la única que hay de migrantes. ¿Por qué? Porque la mitad está poblada por migrantes. Entonces, sí es un conflicto que todavía se asusa más con las declaraciones del alcalde. Un alcalde que se llama, lástima de nombre, José Manuel Gastelum. Este señor enardecido con su actitud hacia los migrantes, con una frase: los derechos humanos son para los humanos derechos. Es decir, ya los está calificando de antemano, sí, claro, de que son estos, son aquellos, son los demás. Él podrá tener su opinión particular, pero en tanto que es el jefe de un ejecutivo municipal, no puede asusar a la población con ese tipo de declaraciones. Entonces, estamos hablando de que la descomposición social puede promoverse desde el mismo gobierno municipal, ¿no? Cosa que ya es un asunto verdaderamente grave y no es absolutamente deseable, pero lo que sí vemos es una inacción total por parte del gobierno federal. El gobierno federal que ya le vale gorro, ya se va.
Pues ¿no? le valió que los dejó pasar, no tenían que haber entrado a territorio mexicano porque ahí está el conflicto y lo dijimos aquí, se van a quedar en México porque a Estados Unidos Muchos, no de van hecho, a pasar. sí, ¿Y tú crees que se van a regresar a su pueblito natal? No, Pues no. el problema está en que no van a pasar a los Estados Unidos, ni legal o ilegalmente, Claro. y van a tener que buscar trabajo. Claro. Nada más falta que digan Aquí que los en trabajos de nuestro construcción país. y los trabajos de... Hay específicamente dos industrias muy preponderantes en Tijuana, donde siempre hay trabajo, en las maquiladoras. Ahí los anuncios de se solicitan trabajadores están hechos de piedra, si no sabía usted. Porque son permanentes, es decir, muy poca gente aguanta el trabajo de una maquiladora. Las maquiladoras que son para fabricar cosas que finalmente se etiquetan en Estados Unidos, porque generalmente duran una semana o 15 días, o hasta un mes cuando mucho. Y muchas veces la gente que es migrante aprovecha, trabaja, junta dinero para poder pasar, no para quedarse. O sea, Tijuana nunca es visto como un destino, siempre es visto como un lugar de paso, ¿no? Entonces, tampoco están aprovechando las 5,000 visas, 5,000 visas que Canadá estaba abriendo, y precisamente para los que quisieran. No la están aprovechando. Ellos quieren llegar a los Estados Unidos, no quieren llegar a Canadá, ¿no? Entonces, hasta eso. Por eso es que las críticas muy fuertes y el cambio de actitud de muchos mexicanos hacia la caravana que antes los apoyaban y ahora de verdad están así como que en una situación de, bueno, pues regresense a su país si es que aquí no les gusta la comida que les dan, o no les gustan las condiciones, o no les gusta la ropa. Había un relato por ahí de que estaban regalándole zapatos y tenis a la gente. Y dice un hondureño, si no soy Nike, no los quiero. Imagínese usted hasta qué grado, ¿no? Porque bueno, la desfachatez no tiene nacionalidad, la simplonería tampoco. Así que bueno, esto ha provocado conflictos, pero es un conflicto naciente que necesita atención urgente por parte del nuevo gobierno, porque al ver que están consiguiendo su objetivo en semanas de llegar a la puerta de los Estados Unidos, no sabemos qué más va a pasar, pero sí se está dando pie para que otros más lo intenten, y esto se va a convertir en un problema que, como lo dijimos la vez pasada, en un problema que no teníamos, pero ya vamos a empezar a tener. Así es que no le den de comer porque les van a criticar, le van a criticar sus frijoles, así es que ni se molesten estar gastando su gas porque se van a burlar de usted porque les da frijoles. Así es que no los apapachen a los suyos, a los de los pueblos de nuestro querido México, que hay tanta gente tan necesitada. Ese es otro tema. No es culpa de los migrantes, pero sí bien harían los gobiernos en atender primero, pues claro, a el los asunto suyos local. Estamos hablando de la gente Así de Nayarit, que todavía está con los pies mojados por el huracán Huila, ¿no? Terrible situación. Estamos hablando de que los tarahumaras, o los rámuris, mejor dicho, y con respeto, en esta sierra, justamente de Chihuahua, están sufriendo porque no tienen qué comer, ¿no? O sea, y no son atendidos ni por el gobierno de Sonora ni por el gobierno de Chihuahua. Así es. ¿No? Entonces, bien decimos, ¿no? Es que Claro, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Así es. O sea, deben de atenderse las cosas, pero hay que ser muy claros. No es por culpa de los migrantes los problemas que tienen en México. Simple y sencillamente no se le da la misma atención, ¿no? Porque a nivel internacional este gobierno todavía piensa que es bueno tener una imagen de ser solidario, de ser cálido, así, etcétera, etcétera. Pero como dice una imagen de un cartel que está justamente en Tijuana, quiero decirle aquí, y quiero leérsela. Yo no la escribí, pero sí la tengo aquí a mano. Y dice: migrante, en Tijuana somos hospitalarios y tolerantes, pero no pendejos. Esto resume perfectamente la actitud que están teniendo la gente que está recibiendo a estas caravanas, Anita. Un problema muy complicado. Así es. Pues ya nos vamos, José Manuel. Ahí en producción ya nos están haciendo señas, creo que desde hace un rato. Pero bueno. Pero bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias, José Manuel. Pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí en esta emisión, como todos los lunes. Esperamos contar con el favor de su atención la siguiente semana. Y por supuesto, pues esta vía es abierta. Este es un diálogo. Esperamos que usted pudiera darnos sus opiniones, porque créame, son tomadas muy en cuenta. Gracias. Pues muchas gracias en producción a la doctora Ana María Arochi Rosales,
a la licenciada Itzarindani Aguilar Toriz, muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted que nos hace favor de escuchar en esta mesa de análisis político todos los lunes en Destacando lo Nuestro. Yo soy Ana María Morales Arochi y pues los invito mañana para que en punto de las 3 de la tarde, si Dios me presta vida, pues estemos por aquí en otro programa más de Destacando lo Nuestro. Que tenga muy bonita tarde. Buenas tardes. ¿Buscas calidad y diseño? En Relojería Salazar lo puedes encontrar. Contamos con un extenso surtido en relojes para dama, caballero y niños. Vive a tu estilo con los mejores productos que Relojería Salazar te ofrece. Visítanos en la isla número 13 en el interior de Plaza Sendero, Ixtapaluca, Estado de México. Relojería Salazar.